Bien, empezamos a grabar. Eh, Vamos a empezar a ver ahora eh, alternativas tecnológicas, alternativas industriales, donde el fluido tiene velocidad vertical y ahora lo que nos interesa y vamos a considerar como V infinito es la velocidad relativa. Siempre habíamos dicho que lo que veíamos en flujo alrededor de objetos sumergidos era válido si la partícula estaba quieta y el fluido iba a través de ella, o si el fluido estaba quieto y la partícula caía en el seno de un fluido. Lo que nos interesaba era la velocidad relativa entre sólido y líquido. Hasta ahora, cuando el fluido tenía movimiento horizontal de traslación y la partícula tenía movimiento vertical de hundimiento, eh, siempre hablamos de V infinito, pero acá el fluido va a tener una determinada velocidad y la partícula va a tener otra determinada velocidad, y lo que nos interesa es la velocidad relativa entre sólido y fluido. Por eso que vamos a definir de ahora en más la V infinito como la U del fluido menos la V de la partícula. ¿Sí? De ahora en más nuestro V infinito de las expresiones va a ser en realidad la velocidad relativa entre la velocidad del fluido y la velocidad de la partícula. Y veamos algunos casos sencillos. Vamos primero al que está bien a la izquierda, acá. Fíjense, en este caso el fluido está quieto y la partícula está cayendo. Es decir, que V infinito es menos V. V infinito es la velocidad de la partícula. Estamos hablando de velocidades negativas. Yo no me haría demasiado problema con esto porque también puede depender de cómo definimos nuestros ejes coordenados. Pero lo que tenemos que ver es que V infinito en este caso es la velocidad de la partícula. Solamente estamos hablando de sedimentación, que era lo que habíamos visto hasta hace unos 15-20 minutos atrás. Podemos tener una velocidad del fluido tal que la velocidad del fluido sea menor que la velocidad de la partícula, y la partícula también está cayendo. ¿Sí? Se puede dar el caso donde la velocidad de ascenso del fluido sea exactamente igual a la velocidad de caída de la partícula, y la partícula está como en una posición fija. ¿Se acuerdan cómo trabajamos con el rotámetro? ¿Sí? Fíjense, esto está copiado, la imagen está copiada de un libro, y rotámetro, que es una palabra esdrújula, está escrita sin tilde. Así que fíjense hasta dónde llegan las faltas de ortografía, hasta en los libros. A veces me da un poquitito de rabia eso. Yo tengo un toque con el tema de la gramática y la ortografía, pero volvamos al tema. Rotámetro lleva tilde, por favor. Eh, Fíjense este caso, cuando la velocidad ascensorial del fluido es mayor que la velocidad de sedimentación de la partícula, y acá tenemos arrastre mecánico, el fluido se lleva la partícula. Pero fíjense, desde una velocidad del fluido cero o una velocidad del fluido menor a la velocidad de sedimentación de la partícula, donde la partícula cae, en el primer caso sería un caso de sedimentación clásico, a una posición de la partícula quieta, a un arrastre mecánico de las partículas, todo esto puede pasar en un equipo de sedimentación diferencial. En realidad, estos tres podrían pasar, porque sería un equipo clásico de sedimentación. ¿Se entienden los cuatro ejemplos? Sí, se Julián, entiende. Yo me sí, confundí un poco con la anotación, digamos,
Porque la parte de arriba está B infinito y vos estabas diciendo que era la velocidad de sedimentación de la partícula. Viste que acá aparece B. Entonces, si te confundiste, te da para confundirte. Por ahí no le den bolilla a esto de abajo, porque yo lo que tendría que haber cortado sería esta imagen. No le den bolilla demasiado a esto. Lo que quiero que vean es que en estos casos donde la partícula sedimenta, la velocidad neta es negativa. En este caso, la velocidad neta es negativa, en este caso la velocidad neta o relativa es cero, y en este caso la velocidad neta es positiva, la partícula se está yendo para arriba. Pero es como que esta notación les hace un poco de barullo. Estaría como al revés, ¿no? Sí, 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 les empieza a hacer barullo con eso. No se hagan, si quieren después, para el año que viene, tomo esta imagen y la corto y le saco esto de abajo. Y de paso le pongo la tilde a rotámetro, que me pincha el ojo. Estos equipos son nuevamente muy comunes, muy utilizados en industria química o en industria de alimentos. Se llaman elutriadores. Van a encontrar una infinidad de GIFs, de animaciones, de videos. Insisto, equipos muy, muy tradicionales de la industria química y de la industria de los alimentos. Y fíjense cómo trabajan. El fluido normalmente es o aire o agua. Cuando trabajamos con aire, estamos trabajando con un fluido de muy baja viscosidad, por lo cual se trabaja a Reynolds altos, lo que trae aparejado que el régimen de sedimentación normalmente es régimen de Newton. Para saber qué metemos acá, por qué reemplazamos FD, porque es presión. Así que en estos equipos donde la corriente de ascenso es corriente de aire, estamos hablando de una corriente de ascenso de un fluido de muy baja viscosidad, lo que redunda en Reynolds altos y lo que hace que en este FD reemplacemos la expresión del FD del régimen de Newton, que era 0,44, ¿se acuerdan? Entonces acá pasamos de una expresión absolutamente general a una expresión particular, porque cuando trabajamos con aire, normalmente el régimen de sedimentación que tenemos es el régimen de Newton. ¿Hasta acá me siguen? Fíjense, por una tolva superior y por un costado del equipo están entrando la mezcla de partículas sólidas y en contracorriente estamos mandando aire de abajo hacia arriba para tratar de lograr un determinado efecto. ¿Se entiende cómo funciona el equipo? Escucho ofertas. ¿No se entiende cómo funciona? Lo Jimena, estoy procesando. Carmen, Delfina, están serias, serias. Eh, Fíjense, es como una especie de columna quieta. Por un costadito, por una tolva, entra una mezcla de sólidos y de abajo hacia arriba va una corriente de un fluido. Normalmente esa corriente de fluido es o agua o aire. La expresión para la B infinito, recuerden que esta B infinito es la B, bueno, no puedo ir para atrás. Miren que le he metido memoria RAM y le he metido disco de estado sólido y no, no quiere ir para atrás. Así que bueno, iremos para adelante. Pero fíjense que en esta expresión, si el fluido es aire, en este FD tenemos que poner 0,44, que era el régimen de constancia, régimen de Newton. Por debajo
las partículas que tengan una velocidad de sedimentación menor a la del aire van a caer, y por arriba serán arrastradas las partículas que tengan una velocidad de sedimentación inferior a la velocidad de ascenso del aire. Entonces yo puedo regular la velocidad del aire regulando el caudal volumétrico de aire que entra o regulando el diámetro de esta columna. Insisto, si yo puedo variar el caudal volumétrico del aire que ingreso por debajo en este equipo y el diámetro del equipo. Con eso regulo la velocidad hacia arriba del aire. Puedo lograr velocidades tales que partículas de un determinado diámetro caigan más rápido y las separe por abajo, y partículas que de un determinado diámetro caigan menos a una velocidad inferior a la del aire y sean sacadas por arriba. Entonces puedo con este tipo de equipos clasificar por diámetros, pero también podría con este equipo clasificar por densidades. Lo que estoy buscando es velocidades del fluido de separación, ya sea aire o ya sea agua, que hagan que algunas partículas que yo quiero retener caigan más rápido y las partículas que no me interesan se vayan por arriba. Fíjense lo siguiente. Si yo tengo una mezcla de partículas de una misma densidad y la velocidad relativa de la más grande es hacia abajo y la velocidad relativa de la más chica también es hacia abajo, no voy a lograr separarlas. Lo que va a ir al fondo de ese equipo va a ser una mezcla de partículas chicas y grandes, por el solo hecho que la velocidad hacia arriba del fluido de separación es menor que la velocidad de las partículas chicas y de las partículas grandes. ¿Sí? Ahora, si la velocidad del aire es mayor que de las partículas grandes y también de las partículas chicas, tampoco va a haber separación, va a haber transporte neumático, va a estar llevando las partículas en una corriente de aire hacia arriba. ¿Sí? Las partículas tienden a caer con una determinada velocidad, pero como el aire sube más rápido, la velocidad relativa es positiva y las partículas se van hacia arriba, hacia la parte superior del equipo, y no estamos hablando de separación, sino estamos hablando de transporte neumático. ¿En qué casos va a haber separación? Donde logro tener una velocidad del fluido de separación que haga que las más chicas se vayan hacia arriba y que las más grandes se vayan hacia abajo. En ese caso sí va a haber separación. Donde encuentro o puedo diseñar las condiciones para encontrar una velocidad de ascenso, en este caso del aire, que sea intermedio entre la velocidad de sedimentación natural de las partículas chicas y la velocidad natural de sedimentación de las partículas grandes. Si el aire va a una velocidad intermedia, las partículas chicas se van a ir por arriba y las partículas más grandes se van a ir por abajo y va a haber posibilidades de separarlas. Lo mismo que hago para diámetros, lo puedo usar para densidades, como lo vimos en la parte de los equipos donde el fluido se movía horizontalmente. Todas estas consideraciones que las hacemos para diámetros también las podemos hacer para partículas de igual diámetro y diferente densidad. Además está decir que en la vida real vamos a encontrar rangos de partículas de tamaños amplios y rangos de densidades de determinado rango. Entonces va a ser un poco más complicado la vida real que con partículas de la misma densidad y distintos diámetros o partículas del mismo diámetro de distintas densidades. En realidad en la vida real pasan las dos cosas simultáneamente y utilizamos este tipo de equipos que denominamos elutriadores. Equipos muy sencillos, con muy pocas partes móviles, y fíjense que son una primera sección del equipo con un diámetro muy chico, una segunda sección del equipo con un diámetro intermedio
y una tercera sección del equipo con un diámetro grande. Puedo tener 2, 3, 20 secciones de acuerdo a la cantidad de lotes de partículas de diferentes diámetros o lotes de partículas de diferentes densidades que yo quiera clasificar o que quiera separar. ¿Cómo funciona esto? Acá está un poco más esquematizado que en el ejemplo anterior. Por arriba, desde una tolva, estoy alimentando partículas o de diferentes diámetros e igual densidad, o de iguales diámetros y distinta densidad, o de todo un poco. Por arriba alimento aquella muestra que yo quiero clasificar por tamaños o por densidad. En este caso el fluido de separación del grafiquito es agua. Estoy mandando agua de abajo hacia arriba a una determinada velocidad. Pero yo mantengo un caudal fijo de agua hacia arriba. Entonces, con un caudal volumétrico fijo de agua y un diámetro muy chico, tengo velocidades de ascenso del fluido muy grandes. Entonces, en esta parte de abajo van a caer solamente los sólidos gruesos. Los sólidos medianos o los sólidos chicos van a ser arrastrados por esa corriente de agua. ¿Hasta ahí me siguen? Yo continuamente voy a estar alimentando por la parte superior del equipo de menor diámetro la mezcla de sólidos que quiero clasificar. Y continuamente voy a estar enviando de abajo hacia arriba en el primer equipo un caudal volumétrico de agua. Pero después algo de agua se me va con estos sólidos gruesos, que no salen los sólidos secos. Sale básicamente una especie de barro de sólidos gruesos, pero con algo de agua. Entonces, lo que viene por acá tiene un poco menos de agua. ¿Sí? Se manda de vuelta desde el tope o salida de la primer torre, se manda hacia abajo de vuelta, y acá está entrando una mezcla de agua con partículas intermedias y partículas finas. Pero ya tengo un poco menos de agua, algo de agua se me está yendo por acá. Y a la vez tengo un equipo que es de mayor diámetro, por lo tanto la velocidad de ascenso del agua va a ser menor en el segundo equipo que en el primero. Por lo tanto, algunos sólidos menos gruesos van a salir con algo de agua por debajo y por arriba van a salir los sólidos finos. Lo mismo hago con este equipo, esta mezcla de agua con sólidos finos la inyecto por debajo en la tercera torre. Ya tengo menos agua, tengo menos sólidos, está entrando un caudal volumétrico más chico acá y a la vez el equipo tiene mayor diámetro, por lo tanto la velocidad de ascenso del agua es aún más chica que en el equipo 2 y aún más chica que en el equipo 1. Entonces, por debajo voy a sedimentar una lechada, un barro de sólidos finos, y los sólidos muy muy finitos se me van a ir por arriba. Pero fíjense que de una alimentación de una buena cantidad de fracciones de partículas, una fracción de sólidos lo saco en el primer equipo, otra fracción de sólidos menos gruesos la saco en el segundo equipo, sólidos finos por abajo y los sólidos más finos que se me van por arriba. Fíjense que de una mezcla de partículas yo ya saqué 4 variedades. Una variedad de sólidos gruesos, una variedad de sólidos menos gruesos, una variedad de sólidos finos y algo de sólidos muy muy finos que no son retenidos dentro de los equipos. ¿Se entiende o más o menos? Una de las cosas que van a tener que analizar con detenimiento, sobre todo para el tema que viene ahora, son las gráficas de velocidad de infinito en función del diámetro para un determinado tipo de partículas, de un determinado material. Tienen que entender muy bien estas gráficas de V infinito en función del diámetro para un determinado tipo de partículas. Ahora vamos a ver por qué.
Acá tenemos un caso parecido al del elucidador, perdón. En la industria se lo considera como separadores de conos o Spitzkasten. Mi alemán es muy deficiente, así que seguramente los que hayan estudiado alemán dirán, Julio, qué mal hablas alemán. Directamente no hablo alemán, así que disculpas, no sé cómo. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia bien esto? ¿Alguien? Colegio alemán, parientes alemanes. Yo vengo de un bachiller normal de parientes vascos, cabeza dura, o sea que el alemán no es mi fuerte. Nadie que nos diga, Julio, esto se pronuncia así. Sigo. Julio, se dice Spitzkasten. Ah, de vuelta, porque siempre lo pronuncio mal. Spitzkasten. Qué bárbaro. No me atrevo a decirlo porque lo voy a decir mal. Gracias. Ayuda a la cultura general de esto. Gracias. Gracias. No me animo a decirlo de vuelta. Hay otros clasificadores. Esto, entender cómo funciona es bastante difícil. Solamente si ven animaciones, pero con un corte así no lo van a ver. Estos son clasificadores de doble cono y generan lo mismo, el mismo nivel de clasificación que los anteriores, pero en un equipo mucho más compacto, mucho más interesante, con un nivel de tecnología netamente superior, pero se usa mucho en alimentos de este tipo, los clasificadores de doble cono. De vuelta, tarea para el hogar, sobre todo mirando el tiempo que tenemos disponible. Una de las cosas que quiero que vean, fíjense que si yo tengo partículas de un material B y partículas de un material A entrando acá, es una mezcla de materiales de distintas densidades y a la vez de cada densidad tengo rangos de diámetro. Pero fíjense que si yo quisiera clasificar partículas de un material B con partículas de un material A, yo tendría que diseñar una velocidad de aire tal que esa velocidad de aire sea mayor que las velocidades terminales de sedimentación del liviano y menor que las velocidades terminales de sedimentación del pesado. ¿Hasta ahí se entiende? Fíjense, el A es el pesado, el B es el liviano. Obviamente la B infinito de A es mayor que la B infinito de B. Si yo logro que el aire tenga una velocidad intermedia, podría separar eso. ¿Sí? Si no logro encontrar una velocidad intermedia de fluido de separación entre las del pesado y las del liviano, no voy a separar. Ahora, si yo tuviera que hacer cálculos, ¿qué diámetros tomaría del liviano y qué diámetros tomaría del pesado para hacer los cálculos? Fíjense que yo quiero sacarlas del pesado por abajo. ¿Cuáles son las que más tendencia del pesado tienen a irse hacia arriba? ¿Las más chiquitas o las más grandes? Las más chiquitas. Exacto, sí. Yo tengo una mezcla acá de sólidos de densidad A, que es el pesado, y sólidos de densidad B, que son el liviano. Pero a la vez de esta mezcla de dos materiales distintos, tengo rangos de diámetros distintos. Yo quiero que todo el pesado se vaya por abajo y que todo el liviano se vaya por arriba. Entonces no quiero arrastrar hacia arriba ningún pesado. Y las que más fácilmente arrastrables hacia arriba son del pesado, son las más chicas. ¿Sí? ¿Y cuáles son las que más quieren caer del liviano?
Las más grandes. las más grandes. Entonces, cuando quiero sacar cuentas, yo busco una velocidad del aire intermedia entre las velocidades terminales de sedimentación de las partículas más chiquitas del pesado y las velocidades terminales de sedimentación de las partículas más grandes del liviano. Qué silencio, qué silencio. Cuántas cosas. O sea, sería como llevarlo a un extremo para estar seguro de que no va a salir mal, ponele. Eh, Te sigo, Carmen. ¿Qué vendría a ser que saliera mal? Porque si ahí dice como que el diámetro es constante, que todas las partículas tienen el mismo diámetro. Eh, Entonces, vos solo para el cálculo considerás que son distintas. la cuestión es la siguiente. Si fueran todas del mismo diámetro, esto sería muy sencillo y tendríamos que hacerlo así. ¿Sí? Fíjate que acá están graficados del mismo diámetro. Pero para un Sí. caso más general, en realidad podemos tener mezclas de partículas de distintas densidades y distintos diámetros. Entonces tengan cuidado que si no fueran todas, es muy raro que sean todas del mismo diámetro, Carmen, si son de materiales distintos. Porque aún siendo de materiales distintos, si lo pasamos por la misma moledora, no todos los materiales fragilizan de la misma forma. Entonces, aún pasando por una misma moledora o por un mismo equipo, vamos a tener diámetros distintos. Entonces, esta consideración es absolutamente válida si son partículas de distinta densidad e igual diámetro, pero tienen que pensar qué vendría si las partículas fueran de distinta densidad y de distinto diámetro. Y eso es lo que viene por este lado. Sí. Tenemos que buscar... me pasé demasiado. Una de las cosas que tienen que empezar a trabajar es esto. Donde ustedes en la gráfica de velocidades de sedimentación del pesado y las gráficas de velocidades terminales de sedimentación del liviano, y tienen un rango de diámetros para los dos, tienen que encontrar velocidades del fluido intermedias, de manera que en ese rango de diámetros, estas se vayan para arriba. Fíjense que si trabajamos con mezclas sólidas que trabajan entre D1 y D2, si esta es la velocidad del aire, estas partículas del B, entre D1 y D2, van a tener siempre velocidades inferiores a la del aire y se van a ir por arriba. En cambio, las partículas de A van a tener siempre velocidades superiores a la velocidad del aire y se van a ir por abajo. ¿Se ve? Y estas son gráficas muy sencillitas donde yo encuentro una velocidad de aire tal que hace que todas las livianas tengan menos velocidad y todas las pesadas tengan más velocidad. Pero a veces se pueden dar casos de isodromía. ¿Y a qué definimos como isodromía? Dos partículas son isódromas si poseen la misma velocidad terminal. Fíjense, cuando estos grafiquitos, en vez de estar tan separados, se empiezan a solapar, puede ser que no logremos una separación completa o una separación total. La condición sine qua non para tener una separación completa, una separación total, insisto, la condición para que la separación total sea posible es que la velocidad terminal de sedimentación de la partícula más pequeña del pesado sea mayor que la velocidad terminal de sedimentación de la partícula más grande del liviano.
Cuántas cosas, ¿no? A esta altura de la teoría uno ya no se anima a decir nada porque dice, no, lo tengo que mirar tranquilo antes de preguntar algo. ¿Sigo o los confundí mucho? Agustín, estás callado y me haces seña con el dedo. Haces así nada más, pero no logro hacerte hablar hoy, ¿eh? Hoy está difícil para hablar. No, no. Estoy Eh, tratando de terminar de entender el concepto de isomorfía con el gráfico y no termino de cerrarlo, pero bueno, es capaz porque es la primera vez que lo veo y me desorienta un poco la cantidad de información que hay. Agustín, para hacer un poco de psicoterapia de grupo, yo en una teoría de estas, a su edad, cuando no tenía canas y pesaba unos 25 kilos menos, me hubiera quedado mudito y digo, después lo miro de vuelta. Es decir, es mucha información, son muchas variables, son muchos equipos, entonces como que es una oleada de cosas que te dejan pensando. Cuando lo vean con tranquilidad, van a ver que es sencillo, no tiene grandes complicaciones, pero no pueden meterse a estudiar unidad 13 y muchísimo menos se pueden meter a resolver problemas de la unidad 13 si no tienen absolutamente claro todas las alternativas y posibilidades para el cálculo de velocidad terminal de partículas. Recuerden que hay expresiones para régimen eh, de bajas velocidades, Reynolds menores a 0,1, flujo reptante, expresiones bien definidas por resolución de los balances microscópicos y utilización de función de corriente. Por otro lado, para otro tipo de alternativas de sedimentación, expresiones mucho más generales que están hechas por coeficientes de transferencia, donde la FK, la F del fluido sobre la partícula, se calcula como un factor de fricción por un área característica, por una energía cinética característica. Recuerden cómo se calculaba para partículas esféricas, después qué variables aparecían cuando las partículas no eran esféricas, y si las partículas no eran esféricas, cómo se trabajaba, si eran amorfas o de geometría conocida. Después, cómo se eh, modificaban esas expresiones de velocidad terminal por efectos de concentración y cómo se modificaban esas velocidades terminales de sedimentación por efectos de pared. Hasta que no tengan eso absolutamente claro, no se pongan a hacer problemas de unidad 12. Si eso está claro y lo maduraron y se hicieron un buen resumen y se entendió, entren con unidad 13, pero no vayan directamente a hacer problemas y problemas y problemas. Inviertan una buena cantidad de tiempo en madurar esta teoría, que es demasiada cantidad de información para 2 charlas de 45 minutos. Esto les va a requerir bastante más trabajo de estudio antes de empezar a hacer los problemas. Hay una tendencia a decir, a mí me van a tomar en el parcial los problemas, entonces voy derecho a los problemas a ver si los puedo resolver. Inviertan una buena cantidad de tiempo en entender la teoría y van a ver que los problemas van a salir más rápido. Pero insisto, Agustín, yo en su caso también estaría bastante callado porque es distinto, es bastante difícil de opinar sobre un tema que tiene tantas variables y sobre todo estos gráficos que no los vieron nunca todavía. Pero volviendo al tema, y una de las cosas que por ahí les complica la vida, es el tema de isodromía. Fíjense que acá, en un determinado rango de diámetros, fíjense que puede haber partículas, es decir, un material tiene partículas que van entre D1 y D2. Es decir, tenemos material A y material B, y fíjense qué es lo que pasa acá. Hay un rango de diámetros donde las velocidades de las partículas son iguales. Entonces,
en ese rango, acá, si lo ponemos en rojo, es cuando trabajamos o tenemos que enfrentar el problema de la isodromía, es decir, partículas que tienen la misma velocidad terminal de sedimentación, es decir, ¿cómo separo partículas isódromas? ¿Qué les parece? Con algún equipo más complejo. Sí, Agustín, bien, bien, Agustín. Cuando tengo estos rangos superpuestos, es decir, y no puedo lograr esto, la separación total no es posible en equipos que se basan en la velocidad terminal de las partículas. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilizamos? Esto analícenlo con tiempo. Yo ya estoy mirando el tiempo y tendría que estar casi entrando en otra reunión. Esto les va a llevar un rato a analizarlo. Pero lo que buscamos con el caso de partículas isódromas acá sigo. Ahora vuelvo. Fíjense cómo estoy pasando cosas. En el caso de partículas isódromas, lo que se ha visto es que las partículas más densas, las partículas más pesadas, alcanzan antes la velocidad terminal. Entonces los equipos que utilizamos para separar partículas isódromas, o al menos rangos de diámetros y densidades de partículas isódromas, son equipos que no se basan en la velocidad terminal, sino que el principio del fundamento de funcionamiento de estos equipos está en no dejar separar las partículas antes que alcancen las velocidades terminales de sedimentación. Los equipos se basan en esto, que las partículas más densas alcanzan antes la velocidad terminal. Entonces, sabiendo que la más densa se mueve más rápido, la más densa llegará más rápido a algún obstáculo si ese obstáculo está cerca. Entonces se busca que las distancias de separación, las distancias que tengan que recorrer las partículas, sean cortas para lograr separar partículas isódromas. Y eso tratarlo de explicar en un gráfico es bastante complicado, pero tienen que saber que hay equipos donde no se alcanza la velocidad límite, donde los caminos que recorren las partículas son muy, muy cortitos, de manera tal de poder separar las más densas de las menos densas antes que alcancen la velocidad terminal o límite. Y los equipos que utilizamos para estos casos son cribas hidráulicas, de vuelta a googlear, a mirar algo de gráficos, de cortes, de animaciones, de GIF. Algo de esto tienen que tratar de entender cómo funciona una criba hidráulica. Algo de información les dejo sobre el principio o el mecanismo de funcionamiento. Y otros equipos bastante utilizados si tengo la mala suerte de tener partículas isódromas, son mesas vibradoras. Bastante más complicado todavía que las cribas para entender cómo funciona. Fíjense que estos dos temas, es decir, partículas isódromas pasamos rapidísimo, y los equipos para separar partículas isódromas también lo pasamos rápido. Esto les pido que de acá al miércoles profundicen, lean bastante, porque vamos a arrancar de acá en adelante, a no ser que queden dudas muy importantes. Pero
Recuerden esto que es lo importante, tanto en clasificación y concentración. Hay equipos basados en la velocidad terminal, sedimentadores, clasificadores compartimentados, elutriadores, y en el caso de tener isodromía, voy a equipos no basados en la velocidad terminal, cribas, mesas vibradoras y esas cosas. Esta última parte fuimos rapidísimo, pero les dejo este material para que lo maduren un poco, lo mejoren y se cortó la grabación, no sé qué pasó. La grabación está en curso, me dice. Voy a cortar la grabación, la tengo acá.